Buenas, soy Almudena Gil Hurtado de segundo bachillerato B y hoy voy a hablar sobre algunos aspectos del siglo XIX en Málaga. Para empezar como introducción voy a hablar un poquillo de algunas imágenes características, como esta que es la Virgen de la Victoria malagueña, y estas otras que se trata de la Semana Santa en el siglo XIX. Y por último, cómo era Málaga en estos tiempos. Por ello, cabe mencionar historia, la Semana Santa de Málaga, iglesias malagueñas y por supuesto la cabalgata. En cuanto a la historia de Málaga, su estructura educativa durante la Restauración abarca desde la Restauración borbónica en la figura de Alfonso XII hasta la subida al trono de Alfonso XIII. Esta estructura estará muy condicionada por la situación económica y religiosa por la que pasaba la provincia en ese momento. La iglesia en la España de la Restauración ocupaba un lugar muy privilegiado. La presencia de la iglesia, representada en la capital por la figura del obispo, es una constante en todos los actos importantes. La iglesia se dedicó a tareas educativas y a laborales de la beneficencia, como atención a expósitos o intentos de suprimir la mendicidad y la esclavitud. También intervino en algún conflicto social, como en la huelga de las tejedoras de la industria malagueña de 1890. Por lo tanto, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX se fueron instalando órdenes religiosas en Málaga para dedicarse a la enseñanza. Como he mencionado antes, la acción de la Iglesia como educadora puede verse de diferentes puntos de vista. Tenemos por una parte la acción directa que ejerció a través de su centro de enseñanza y por otra hay que considerar la labor de la educación difusa que realizaba a través de las múltiples vías que tenía para ello, catequesis, sermones, etc. La influencia de estas actividades ocuparon una enorme influencia en la sociedad malagueña. En este sentido, cualquier ocasión era aprovechada para recordar a sus fieles la importancia de que la educación fuera en todo acorde con la moral católica. Además, hasta se dispuso que en las universidades la asignatura obligatoria de religión y moral fuera aplicada por una persona competente. Y llegamos a un punto muy importante en Málaga, su Semana Santa. Las tradicionales procesiones de Semana Santa empiezan a celebrarse en Málaga tras la llegada de los Reyes Católicos en la ciudad en 1487. La Iglesia, en una clara intención de combatir la herejía, fomentará el culto a las imágenes. En esta seña de identidad poseía una doble intención. Si bien servía como seña distintiva del credo católico, también se utilizó para catequizar al pueblo. Será pues en esta época cuando Málaga viva la fundación de un gran número de cofradías y hermandades. Pero claro está que la celebración de la Semana Santa de entonces resulta completamente diferente a la que conocemos en la actualidad. Todos los tronos salían de sus respectivos templos, las imágenes iban en una reducida andas portadas por unos 8 o 10 hombres y el cortejo estaba formado por hermanos de luz y hermanos de sangre o disciplinantes. La mayor parte de los hermanos, además, ingresaban en las fraternidades movidos por el deseo de conseguir un lugar en un suelo sagrado en el que sus restos mortales pudiesen hallar el descanso eterno. Ahora vamos a hablar un poco de las iglesias malagueñas. La Catedral de Málaga, comúnmente conocida como La Manquita, ya que le falta una de sus torres, pues no se terminó de construir. Sin embargo, su nombre real es la Santa Iglesia Catedrálica Basílica de la Encarnación. Se trata del templo de mayor importancia de Málaga e incluso se le considera una joya del Renacimiento andaluz. Su construcción se ejecutó por orden de los Reyes Católicos tras la conquista de Málaga en el año 1487. Varios fueron los arquitectos que participaron en su construcción, entre ellos podemos destacar Diego de Siloé y Andrés de Valdelvira, que fueron los que comenzaron su construcción en el año 1528 y la finalizaron en 1782. Su construcción tomó más de 250 años, por lo que sus planos originales góticos fueron sustituidos por un proyecto renacentista y finalmente terminó siendo decorada en un estilo predominantemente barroco, por lo que podemos observar estos tres estilos en esta imagen. Ahora hablamos de la iglesia de los Santos Mártires, San Ciriaco y Santa Paula. Tal como hoy se encuentra la iglesia, tiene 3 naves más 2 capillas entre contrafuertes, atrio y coro, elevado a los pies y un amplio presbiterio trebolado. Fue fundada también por los Reyes Católicos, en virtud del voto que tenían hecho ante la Reconquista, de establecer en Málaga el culto de los Santos Mártires Ciriaco y Paula. Al principio era una iglesia muy pequeñita, pero empezaron a hacer reformas y lograron una gran ampliación, acabándose 10 años más tarde y con una decoración rococó muy profusa, por lo que quedó convertida en una de las iglesias más interesantes de la ciudad. Ahora la iglesia de la Encarnación, del municipio de Alhaurín del Grande, en la provincia de Málaga, que se sitúa sobre una columna en la que se levantaban, en época andalusí, el antiguo castillo y la mezquita de Alhaurín musulmán.
Se trata de un símbolo para el pueblo junto con el castillo árabe. Estaba ubicada al principio encima de lo que fue la mezquita del castillo. A medida que el pueblo iba variando de situación y el vecindario iba aumentando, se impuso la necesidad de construir una iglesia parroquial mejor situada. La iglesia de San Juan Bautista es un templo católico situado en Belén, Málaga, en la provincia de Málaga, España. Esta se representa como un documento histórico-artístico que sintetiza, a partir de las intervenciones realizadas en su fábrica a lo largo del tiempo, las distintas evoluciones estilísticas del movimiento. Su magnífica portada, que comunica a través de un vestíbulo con la nave del Evangelio, presenta finísima decoración a base de estucos con elementos vegetales y símbolos apocalípticos. No obstante, la mayor transformación que sufrió la primitiva iglesia fue con la obra ejecutada entre 1853 y 1860 por el obispo Juan Nepomuceno, adquiriendo entonces su actual impronta neoclásica. Y por último, la iglesia de Santiago Apóstol. Esta iglesia es una de las más antiguas de toda la ciudad. Su construcción se inició en el año 1509, reutilizando la base de una antigua mezquita. Destaca por aunar una maravillosa mezcla de estilo arquitectónico, prevaleciendo el gótico mudéjar sobre los demás. Se encuentra situada en la calle Granada. Desde la primitiva fachada solo se conserva tapiada la puerta central del estilo mudéjar. Como una curiosidad, es interesante añadir que fue la iglesia en la que Pablo Picasso fue bautizado en el año 1881. En cuanto a otro momento importante, que es la cabalgata, tenemos que remontarnos a la cabalgata histórica de Málaga al año 1887, fecha en la cual se decidió conmemorar el cuarto centenario de la incorporación de nuestra ciudad a la Corona de Castilla, como uno de los platos fuertes de los festejos de agosto de ese año. La cabalgata, que recreaba la entrada de los Reyes Católicos en nuestra ciudad, siguiendo el recorrido realizado el 19 de agosto de 1487 por las huestes cristianas. Dicha cabalgata se continuó realizando desde 1887 hasta 1891. Desgraciadamente, en la actualidad, el Ayuntamiento de Málaga ha decidido suspender la tradición cabalgata de Reyes Magos, que se hubiera celebrado el 5 de enero de 2021. La decisión se ha tomado ante la evolución de la pandemia, al tratarse de un acto público que generaría aglomeración incompatible con la normativa vigente. No obstante, se está trabajando para organizar actividades que permitan a los más pequeños de disfrutar de la ilusión de la Navidad. Este ha sido mi trabajo y espero que os haya gustado.